fuimos a la raíz a agradecerle con amor por todo el servicio y a decirle que estábamos dispuestos a volver al centro para transformar el sistema social. Porque si la religión abre las puertas al espíritu, empieza a cambiar todo el sistema. ¿Sí? El sistema social está básicamente dividido igual que nuestro cuerpo. ¿Sí? Para que lo puedan ver bien es religión, ahí arriba, política, en el tercer ojo, educación, aquí en la nariz, en la garganta, economía, en el corazón, ¿sí? Sistema económico, tecnología o desarrollo, aquí en el plexo solar, cultura, aquí en el sacro, ¿sí? Agricultura, ¿sí? En los genitales, el chakra raíz. Todo este sistema, entonces, social, está dentro nuestro. No podemos criticar el sistema afuera si nosotros no lo sabemos usar adentro. ¿Sí? Si criticamos la economía, tenemos primero que cuestionarnos cómo nosotros nos administramos, ¿sí? Desde el corazón. Cómo recibo y cómo doy. ¿Sí? Es fundamental esto. Entonces, por eso hoy tenemos un problema en la economía, porque hay gente que no está acostumbrada a dar y otros que no están acostumbrados a recibir. ¿Sí? Entonces, tenemos problemas con el corazón y no podemos trascender el corazón, que es ofrecer, no dar sin esperar nada a cambio, sino mantener el equilibrio. ¿Sí? Ofrecer sin dar nada a cambio, perdón, ofrecer sin esperar nada a cambio, se presta una confusión franciscana, ¿sí? De lo doy todo y me da igual, ¿sí? Total, después Dios me salva, ¿no? Porque es más o menos así. El corazón no es lo doy y ya veré qué pasa, ¿sí? Porque si no me quedaría así, o hubiese nacido con un solo brazo, ¿sí? Pero en realidad estamos recibiendo y dando, es equilibrio constante. Entonces, yo doy sabiendo que voy a recibir lo que necesite. No doy y me da igual, ¿no? Tengo que saber, por más que no sepa qué viene, pero es el equilibrio. Pero ahora, vayamos al principio. Si el espíritu quiere nacer, entonces, ¿qué glándula está conectada con qué glándula? La hipófisis, ¿sí? La hipófisis controla la agricultura, ¿sí? Porque el espíritu quiere nacer. ¿Qué significa esto? Que la religión controló lo que comemos, porque somos lo que comemos. ¿Se entiende? Nosotros somos lo que comemos. Entonces el espíritu controló la agricultura, ¿sí? Para poder hacer esto. ¿Y desde dónde lo hace? Desde el corazón, la economía. Entonces, la economía mantiene un sistema que controla la agricultura para que tú pienses de una forma, ¿no? Pero eso lo creamos nosotros, ¿sí? Porque el espíritu lo necesitaba. ¿Dónde está entonces el cambio? En estos tres. ¿Pero por dónde se empieza? Por cambiar la sangre, ¿sí? Pero ¿cómo se cambia la sangre? Tomando conciencia. Por eso lo que fuimos a hacer es a cambiarle la conciencia al espíritu, a contarle esto al origen de nuestro sistema, al Vaticano. Y abrazando y amando al Vaticano, abrazamos y amamos nuestra propia incapacidad de hacernos responsables del cambio, ¿sí? Y nos empezamos a hacer responsables del cambio, de que el Vaticano y la religión existen porque la necesitábamos, no porque a alguien se le ocurrió, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que tomando esa conciencia cambiamos la alimentación. Si cambiamos lo que comemos y lo que compramos, se transforma la economía, ¿sí? Y solo activando el corazón podemos en ese entonces activar la educación. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos nuestra perspectiva y cambiamos nuestro interior, aquí,
nos administramos de otra manera, cambiamos la administración y por lo tanto podemos sacar nuestra verdad, ¿sí? Desde el corazón decir la verdad y tomar conciencia y acción de la verdad. Si esto controla la economía, ¿sí?, la agricultura y la conciencia, es igual que nuestro cuerpo, ¿sí? Si esto está controlado por acá, la educación jamás puede ser el primer lugar por el cual se dé un cambio. ¿Por qué no se puede empezar por la educación? Porque la educación es un producto del corazón. ¿Se entiende? La educación se da porque siento la verdad. La verdad no está aquí, ni aquí, ni aquí. Está aquí, ¿sí? Esta es la verdad, el equilibrio, el todo. Y como está aquí, entonces solo desde aquí puedo expresar mi verdad, desde el corazón, no desde la mente. Por lo tanto, en la historia, ¿cómo se ve esto? La economía necesitaba una educación para sobrevivir, ¿sí? Y creó un sistema educativo para controlar estas dos, ¿no? Entonces, ¿qué es este sistema educativo que tenemos? Catarro. Porque cada vez que queremos decir la verdad, no podemos. Y como no podemos decir la verdad, tampoco podemos pensar con claridad. Por lo tanto, la política miente porque le enseñaron a mentir, ¿sí? La política no sabe a dónde va porque el corazón dice a dónde vamos. Es la economía la que controla la política, no la política. Entonces, si criticamos a los políticos, perdemos energía, ¿sí? Porque la crítica está en los economistas. Pero los economistas, ¿por qué hacen eso? Porque yo lo compro. ¿Se entiende? Porque yo lo consumo. Entonces, si yo cambio mi consumo, al haber cambiado mi perspectiva, cambio el corazón, que le da un nuevo eje, y puedo decir la verdad, ¿sí? Entonces, más o menos funciona así el sistema dentro del cuerpo. Por eso, para cambiar la sociedad, tenemos que cambiar también nuestro cuerpo, ¿sí? Es la única forma en que podemos cambiar el todo. Por eso nuestro propósito es ir a cambiar esto. Por eso fuimos a Roma a tratar de amar a Roma, amar al cuerpo, honrar el sistema para que le abra las puertas, ¿sí?, a la gestación, hasta los genitales, ¿sí? Ese es más o menos el sistema. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar de ir cada vez más afuera, a la calle, a las plazas, a cantarle a los bancos, a la ONU, a cantarle al Pentágono, a Wall Street, ¿sí? Cantarle a todos los sistemas sociales, honrando lo que nos enseñaron, porque solo estamos aprendiendo a despertar porque ellos nos enseñaron a dormir, ¿sí? No podríamos estar despertando si no fuera por ellos. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Por ahí hay gente que dice que soy Illuminati porque hablo bien de esa gente. ¿No? El otro día leí un comentario que decía que seguramente me pagan los Illuminati para hablar bien de ellos. Y que... ¿qué más me habían dicho? Que si era índigo, ¿cómo venía a amar tanto en lugar de destruir? ¿No? Bueno, cuestiones de mala interpretación. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos todos criados en una conciencia de que tenemos que luchar contra algo para ser libres, ¿sí? Y seguimos con la creencia externa de la libertad, la creencia de que, y eso que hace tanto tiempo nos vienen hablando de que la libertad está dentro, ¿no? O sea, tanto tiempo diciéndonos la clave de la libertad está en nuestro interior. Y aún así decimos, sí, la estoy buscando, pero hay alguien que me lo impide, ¿sí? Hay alguien afuera que no me deja ser libre, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. La única forma de liberarnos de afuera es agradeciéndoles por enseñarme a encontrarme, a mí adentro, ¿sí? Por eso tenemos que honrar y agradecer a todos los sistemas densos y oscuros, porque es la única forma de trascenderlos. Pierden fuerza, no tienen sentido, ¿sí? Y en lugar de gastar energía en ir contra ellos,
ellos, hay que tratar de hacernos los amigos, ¿sí? Y hacer que nuestros hijos y nuestros nietos cambien su percepción. En realidad, lo que hay que tratar es de que nunca pierdan su percepción, ¿sí? No de que la cambien, sino de que nunca la pierdan a esa percepción. Como los niños cuando les gusta tirarse así y mirar el mundo al revés. ¿Vieron que muchos hacen así? Bueno, porque ven la realidad, ¿sí? Y se ríen de la realidad, ¿sí? Hay que reírse de la realidad para elevarla, ¿sí? Entonces, estas tres cosas fundamentales para cambiar todo. Nuestro objetivo, mi objetivo, es tratar de colaborar en un cambio de evolución biológica, ¿sí? En la sociedad. Entonces, desde ahí estamos invitando a todos a que compartan su información para que podamos transformar una sociedad biológica. Pero la única forma de lograrlo es cambiando su frecuencia desde el espíritu, ¿sí? Por eso mismo, somos muchos de los que estamos en un camino espiritual los que vamos a poder empezar a cambiar la frecuencia de una sociedad diferente, no mejor, sino diferente, acorde a lo que el planeta necesita, ¿sí? Ese es el camino que estamos llevando y hacia el cual vamos. Así que en los próximos años estaremos trabajando con eso, ¿sí? Pero bueno, durante muchos años estuve hablando de la teoría de esto, y hace un mes y medio, dos, el 15 de junio, ¿sí? El 15 de junio lo comprobamos que funciona, ¿sí? Yendo al Vaticano y abrazando y honrando la historia, nos abrieron las puertas desde el corazón, comprendiendo el mensaje y estando dispuestos a escucharlo, ¿sí? Es simplemente eso, no ir a criticar, porque es clave entender que en la historia ya recibimos muchas críticas, ¿sí? Entonces yo le decía a algunas personas que me preguntaban ¿por qué abrazarlos y amarlos, ¿sí? Si en realidad nos están haciendo un daño? Y digo, porque criticarlos e ir en contra de ellos es lo mismo que hicieron durante los últimos 2000 años, ¿sí? O sea, vamos a criticar lo que nos hicieron haciéndoles lo mismo. No tiene mucho sentido. Tenemos que actuar de una forma inesperada, abrazarlos, ¿sí? Nadie se pondría a pensar en querer transformar el sistema y abrazar a un cura, a lo mejor, ¿no? O a un político para transformarlo desde adentro. Y esa es la intención de lo que estamos haciendo. No apartarnos del sistema, sino colaborar con que el sistema se reconecte, ¿sí? Y lo tenemos que hacer desde el espíritu. Eso es algo fundamental. Entonces, desde ahora empezamos con esa tarea y a llevar solo ese último mensaje a las plazas. Por eso digo que trataré de que este es uno de las últimas charlas que doy adentro, ¿sí? Después veremos cómo sobrevivimos, porque claramente hay que llegar a todos lados, pero por eso los talleres se van a convertir en donaciones para poder hacer esto públicamente afuera y llegar a los gobiernos o a los sistemas donde se tenga que llegar, ¿sí? Que ya estamos llegando, pero muy sutilmente, o sea que falta mucho por delante. Como digo, este cambio de frecuencia se va a empezar a dar en los próximos 4 o 5 años. Hasta el 2018 es un momento muy importante para hacer este cambio de frecuencia. O sea que tenemos hasta el 2018 para tratar de poner en práctica esto, para ir acorde a la Tierra. Después cada uno cuando quiera, ¿sí? O sea, no hay prisa. Los únicos límites que hay son los límites del organismo, ¿sí? Individual no hay límite, ustedes pueden hacerlo cuantas veces quieran, pero el organismo tiene un límite, ¿sí? El organismo dice, dentro de 5 años hay que empezar a hacer esto, ¿sí? Y los que somos conscientes tenemos que empezar a hacerlo para mantener el orden, ¿no? En esta evolución. Entonces, en los próximos 5 años trabajar mucho con esto, para que en los próximos 10 años se pueda empezar a cambiar esto, ¿sí? Para que en los próximos 80 años podamos cambiar esto, ¿sí? 80 digo porque recordemos que es un sistema social, no es un sistema humano, no es una vida humana, ¿sí?
Entonces tenemos mucho tiempo para hacer esto. ¿Sí? Cambiar estas tres. Por eso, base universal, Sagrada Trinidad, herramientas individuales y herramientas sociales, ¿sí? Para poder cambiar absolutamente todo este sistema. Y hasta ahí es a donde vamos, ¿no? Obviamente que podría ponerme a hablar de cada tema, específicamente de cada cosa, pero de todo esto que hablé muy resumidamente, ¿qué preguntas ustedes tienen al respecto? Sí. Sí, porque tenemos una hora y un cuarto, porque antes de las 6... Duas perguntas. Uma, falas de frutas, incluís legumes ou frutas? Sí, las legumbres están aquí. E outra pergunta que tem mais a ver com o que está a acontecer na Argentina em relação dos cultivos maciços, dos problemas de deficiências que as crianças têm por causa do Roundup e não sei o quê. ¿Por causa de qué? Roundup. Ah, sí, Roundup, sí. Agora, passando esta ideia, digamos, do amor e da Roma, para falar como é que foi. Sí, mira, todo lo que está controlado por... da igual, escucho bien, sí. No, está bien. Todo lo que está controlando el sistema de agricultura, ¿sí? Es por dos cosas. Y sobre todo algo que tiene que ver con justamente los genitales en el sistema de evolución humana. Todos los sistemas que están controlando la alimentación y la economía no es porque nos quieren controlar a nosotros, es porque tienen miedo de perder el control. Exacto. ¿Sí? Porque el miedo es la emoción más antigua de la supervivencia. La biología para sobrevivir necesita, la evolución, la biología, necesita sobrevivir cuando no tiene conciencia. Cuando no es consciente, sobrevive. Cuando es consciente, goza de la vida, disfruta. ¿Sí? Pero cuando no es consciente, necesita sobrevivir. Y la energía que activa el potencial de la supervivencia es el miedo. ¿Sí? El miedo es positivo cuando eres inconsciente, ¿sí? Negativo cuando eres consciente, ¿sí? Pero es positivo también. La cuestión de este sistema que controla todo, el sistema alimenticio y el sistema de alimentación y económico, perdón, es el miedo a perder el control de la conciencia, ¿sí? Todos nos estamos conectando. Entonces, ¿de qué manera pueden ellos no perder el control? A través del miedo. Esto responde que nosotros, desde nuestra cultura, desde los niños y demás, tenemos que enseñar a no tener miedo. Es más, los niños nos enseñan a no tener miedo a los adultos, ¿sí? Porque los niños se atreven a cualquier cosa. Entonces tenemos que recordar el no tener miedo a ese tipo de sistemas que nos puedan controlar. Pero esto es solo una etapa, ¿sí? Lo que nos está enseñando el sistema actual, ¿sí? Es solo a trascender el miedo. No tenemos mucho que cuestionarnos, voy a esto, no tenemos mucho que cuestionarnos a cómo vamos a hacer para que esto se regenere, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que los niños no se enfermen, para que no haya Roundup, para que no exista Monsanto, ¿sí? O esas cosas. La pregunta no es esa, es cómo vamos a hacer para dejar de tener miedo a esa gente y dejar de tener miedo a que nos podamos enfermar por lo que vamos a comer, ¿sí? Cuando trascendemos esto, naturalmente creamos otro tipo de agricultura paralela, ¿sí? A esto. Y naturalmente, en cuanto más podamos ir enseñando, dando el mensaje, no desde la crítica, sino desde la integración, ¿sí? Dejarles de tener miedo y empezar a crear proyectos en lugar de críticas, los mismos niños son los que van a ir transformando este sistema, ¿sí? Es como la contaminación. No podemos mañana solucionar la contaminación humana,
La contaminación humana dentro de 1500 años se va a sanar, si empezamos ahora, ¿sí? 1500 años para sanarlo, igual que la agricultura, bastante tiempo en sanarlo, pero tenemos que trascender el miedo que han generado ese sistema, ¿sí? Para poder transformarlo. Entonces, sí, nosotros aquí no sé tanto, pero en Sudamérica estamos llenos de ese control alimenticio, ¿no? De los campos fumigados, de todo esto, lo que sea. Tenemos que empezar a trascenderlo, obviamente desde nosotros, y luego el sistema mismo lo va a cambiar. Y va a ser pronto, porque sé que va a ser pronto. Va a cambiar pronto. Pero para eso tenemos que pasar por malas, primero. O sea, varios cambios como los que estamos viviendo ahora, en Argentina, por ejemplo. Es cuando cambiamos la conciencia de esto, cambia esto, ¿sí? Y viceversa. Entonces, apenas nos demos cuenta de esto y dejemos de tener miedo con los genitales, los presidentes van a cambiar el sistema, porque van a ser un reflejo propio. Pero va a ser en los próximos 50 años más o menos. Poco tiempo va a ser. Outra pergunta. Só um momento. Fala. Sim. Pode ser. Matias, ficou bem claro todo o processo de transformação que cada um tem que fazer para ganhar uma consciência maior, e nessa sincronização entre o seu percurso e o sistema solar e a Terra e o planeta, podemos desenvolver uma melhor sociedade e fazer um processo de aceleração. A pergunta que eu faço, já que entramos na chamada era de fotons, em que a Terra está realmente, já despertou, falta a humanidade responder a esse apelo, não é? A pergunta que eu tenho a colocar é se todos temos esse processo individual de consciência e de descoberta. Se todo o quê? Todos temos esse processo individual, para dizer, de consciência, descoberta e transformação, mas podemos acelerar isto mais em termos sociais através de voltarmos a viver em comunidades, ou não? Ou devemos cada um fazer o trabalho por si mesmo e juntar-se só para determinados momentos? Parece micrófono. Sí, a la pregunta de cómo, ¿no? Si por comunidades o individual. El hecho de que en los últimos años o décadas, incluso siglos, se ha practicado la comunidad, ¿sí? Como una forma de que en cooperativismo podamos cambiar el sistema, ¿no? Y eso es una forma perfecta y está muy bien para hacer prácticas. El conflicto es que desde hace 50, 80 años comenzó la globalización. Y la globalización no es algo malo, es algo que nos hace trascender el grupo pequeño, ¿sí? Con lo cual, nuestra conciencia ya está preparada para tener una conexión global de todo y una percepción global del todo. La tecnología, la política, la economía, todo es global, la educación. Entonces, no es a través de comunidades como vamos a saltar hacia el nuevo tiempo, sino a través de redes, ¿sí? De trabajo en redes, no en comunidades. Por lo tanto, todos los grupos que se vayan gestando tienen que trabajar inevitablemente en redes. Los proyectos que vamos a nosotros tratar de crear es que pequeños grupos diseminados por diferentes lugares estén constantemente en trabajo y colaboración con los municipios ya existentes, ¿sí? De una ciudad, de un pueblo, que trabajen constantemente en red, porque no se puede desde la comunidad cerrada, como se ha hecho hasta este tiempo, ¿no? Porque eso es volver a la experiencia de hace 2000 años, ¿sí? Es retroceder esa experiencia, a no ser que esa comunidad se abra a trabajar en red con el sistema, ¿sí? Porque el planeta llegó al momento de la holística, ¿sí? Y holística
es todo. Entonces no vamos a poder trascender el sistema nuevo desde la comunidad, sino desde la red. Vamos ya para eso. Aquí, Sí. primero. Ah, sí, perdón. Integrar es lo mismo que perdonar, la percepción. Integrar, yo repito, Sina, integrar es lo mismo que perdonar. Que cambiar la percepción. Integrar es lo mismo que de perdonar, la percepción. Es el primer paso, en realidad. Integrar no es perdonar. Perdonar es el paso para empezar a integrar. ¿Sí? Porque yo te puedo perdonar, te perdono, pero no estoy integrando si no hago el trabajo de integrar. ¿Sí? El trabajo de integrar es agradecer, sentir dentro lo que el otro me hizo y en qué me ayudó. ¿Sí? Abrazar la personalidad del otro, abrazar el propósito del otro. No es solo perdonar. Perdonar es darse cuenta, simplemente, y empieza el camino de la integración. Hay una más. Ah, sí. Cuando hablas de espello, nosotros somos todos unos, ¿cierto? Sí. Los pelos es lo ego y la mente cierta, ¿cómo se va? ¿Los pelos se va No, el ego. disipar o...? El ego, en realidad, es una... ¿Qué es el ego? No es el espejo el ego. El ego es la construcción, es una construcción de toda la realidad, de todos los espejos en realidad. O sea, ego significa yo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es? Primero tenemos que saber que yo es lo que elijo ser para una experiencia, ¿sí? El ego se trasciende en la experiencia, ¿sí? Porque en realidad es la personalidad, es el ego, ¿sí? Es la Trinidad unida, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ego? Colabora en la experiencia, pero no en la integración, ¿sí? En la experiencia el ego nos ayuda a centrarnos aquí y ahora en quién soy hoy en la experiencia. Mientras que cuando tengo que volver a la integración del todo, el ego solo me pone trabas porque quiere ser eso, ¿sí? Entonces, no es malo, sino que hay que trascenderlo si estamos en el camino de la integración. Entonces no es un espejo en cierta forma. Sí. Com estas mudanças todas que estão a ocorrer, vai surgir uma nova raça humana. Quais serão as características dessa nova raça? ¿Qué cosas necesitas saber? Nova raça humana, Sí. Quais serão as características, as qualidades dessa nova raça? ¿Cuáles son las cualidades de esa nueva raza? Sim. Nosotros estamos entrando, si no me equivoco, creo que en la sexta raza hacia adelante, ¿no? Ya vivimos varias razas humanas y ahora entramos en la sexta. La sexta raza es una raza de integración, obviamente. Las características básicamente van a ser una percepción diferente de la realidad, ¿no? Podemos decir una aceptación de los límites sociales, lo cual hace que esa energía índigo que dicen venga transformando lo que sea, cualquier sistema, ¿sí? Entonces, los códigos que vamos a vivir en los próximos miles de años con la sexta raza tienen que ver con una percepción amplia y holística de la realidad, sin estructuras específicamente, sino siempre en un fluir constante de la evolución de la Tierra. A diferencia de la quinta raza, que somos nosotros hoy, que necesita de estructuras, necesita de límites para ser superados, ¿sí? Y de desconexión, la sexta es una raza de conexión. Vamos a estar más conectados naturalmente, pero no con el espíritu, por decirlo así, sino con la conciencia del todo, que es diferente, ¿sí? Porque no va a ser una humanidad espiritual, sino que va a ser una humanidad holística, ¿sí? Que es diferente, porque mucha gente en el futuro va a ser más tecnológica que espiritual, ¿sí? Pero va a tener una plena conciencia de para qué
qué propósito tiene la tecnología, por más que no crean en el espíritu, ¿sí? Entonces, esa es la nueva raza, es como, esa es la diferencia que tiene con básica, ¿no? No sé de qué me estás hablando, porque a lo mejor puede ser biológico o lo que sea, pero básicamente es lo que va a destacar en el próximo tiempo. Estando a entrar na globalização, já entramos há muito, qual é a religião que vai ficar após a Igreja Católica? La religión, A Igreja Católica. ¿qué va a ser después? En realidad, espero que ninguna. Pero, ya practicamos bastante, creo, religiones. Lo que sí en los próximos bastantes años, en los próximos siglos, lo más normal es que la religión desaparezca, ¿sí? Se va a ir terminando, a desaparecer, pero la fe no, ¿sí? La fe católica, cristiana, mejor dicho, la fe cristiana, la fe musulmana, budista, hebrea, va a seguir. Lo que se termina en cierta forma es como el dogma, podemos decir, ¿no? Se termina el dogma y la estructura de la religión. ¿Por qué? Porque en la nueva humanidad, la sexta raza, no tiene lazos, no está atada. Por eso, religar, ¿sí? Ligar, atar, ya no tiene sentido. Por eso la religión va a ser muy complicada, digamos, ¿no? En el futuro, pero no la fe, porque la fe da sentido al propósito. La fe. Espera, ya. No, aquí primero. Aquí. Voy haciendo así porque si no, bueno. Yo lo estoy. Bueno, controlamos. Pero Sí. respuestas más cortas, si no, no voy a dar para todo. Eu estou, posso bem repetir? Sim. Nós estamos, eu e nós estamos ligados à educação e à mudança aqui em Portugal. Criamos redes locais e nacionais e estamos a rede nacional e a rede de educação viva e estamos ligados já à RIVO. Penso que foste um dos também responsáveis, não? Por educação primária. No, ese es un amigo. É amigos. Está con eso. E eu houve aqui uma coisa que eu não percebi quando explicaste as várias áreas de transformação. E um deles é quando dizes que mudávamos a educação depois da economia. Eu sinto que nós já estamos a mudar a educação pelos nossos pequenos projetos ligados em rede. E gostava de perceber se podias explicar um bocadinho, perceber um bocadinho melhor isso. En un sistema global, todos los sistemas están evolucionando por su parte, ¿sí? Por ejemplo, ya hay una nueva economía, ya hay una nueva educación, ya hay nueva, ¿sí?, agricultura, ya existe todo eso. Pero la forma en que globalmente, como sistemas sociales, ¿sí?, va a cambiar el sistema, es cuando cambie la economía global. ¿Por qué? Porque hoy en día la educación, por ejemplo, es un sistema que produce personas para trabajar, para mantener la economía. Entonces, inevitablemente, por más que estén en una educación libre, en una educación viva, cuando empiecen a crecer van a tener que estudiar una carrera, tener un título para trabajar, ¿sí? Por más que sean libres de pensamiento, van a volver a la misma cárcel. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en nuestra vida, básicamente es para vivir en este mundo. Y para vivir, la mayoría necesitamos comer. Y para comer, o lo cosechas tú, o lo compras, ¿no? Entonces uno trabaja para poder trascender sistemas en la vida. El conflicto, ahí no digo que recién se pueda hacer una nueva educación después de que cambie la economía, sino que hay que ya trabajar en la construcción de todos los sistemas para cuando cambie la economía. Porque cuando cambie la economía, todo lo otro empieza a cambiar. Pero no me refiero a en un pueblo, sino en el sistema. O sea, la educación en Portugal, la educación en Argentina, ¿sí?, como sistema, Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio de Educación diga, a partir de ahora no existen las escuelas, ¿sí?,
es porque la economía dejó de existir también, ¿sí? Porque mientras la economía controle la vida, las maestras tienen que cobrar y tienen que, ¿no? Es todo un sistema que está muy ligado. Entonces, a eso me refiero. El sistema educativo cambia.